Las acompañantes de Yulixa Tolosa, quienes capturaron en vídeo sus momentos más críticos de palidez y desorientación antes de abandonar la clínica Beauty Laser, podrían enfrentar serias consecuencias legales. Este comportamiento abre la puerta a una investigación formal por el delito de omisión de socorro. Para profundizar en las implicaciones de esta conducta, nos acompaña el penalista Miguel Ángel Ruiz, apoderado de los afectados, junto a la familia de la víctima, su madre Luz Tolosa, quien se trasladó desde Arauca hasta la capital, su hermana Ana Lucrecia Ramírez y su sobrino Carlos Antonio Ramírez. Para entender el fondo del asunto, el núcleo de este delito radica en la total inacción cuando existe la capacidad real de auxiliar a alguien en peligro inminente. Ante una crisis médica o una complicación posquirúrgica evidente que amenace la vida, la legislación exige activar los protocolos básicos de ayuda. Así como ante un choque vial o una agresión con arma de fuego, el paso elemental es reportar la emergencia a las autoridades sanitarias para una intervención profesional. En este escenario esa llamada de auxilio nunca se realizó, configurando una presunta responsabilidad penal. Tan pronto como la Fundación GAP recibió el llamado desesperado de esta familia, nuestro equipo interdisciplinario se activó para examinar minuciosamente el expediente, descubriendo un panorama alarmante. Una línea de investigación crucial permanecía completamente congelada por las autoridades. Ante este preocupante letargo, coordinamos el traslado de los allegados a Bogotá para sostener una reunión prioritaria con el director de la unidad de vida. Allí expusimos una sólida tesis respaldada por nuevos testimonios y evidencias recolectadas directamente en el entorno de las víctimas, un enfoque que el aparato judicial había ignorado por completo. El error de los investigadores radicó en concentrarse exclusivamente en otros delitos y sospechosos, pasando por alto que abandonar a una supuesta amiga a su suerte, debilitada y en agonía dentro de un centro estético clandestino que operaba sin licencias ni supervisión estatal, constituye una conducta criminal severamente sancionable. Si esas acompañantes hubieran reaccionado con un mínimo de humanidad en lugar de huir del lugar, el trágico desenlace se habría evitado. Ante esta indignante pasividad, donde ni la Fiscalía, ni la Policía Judicial, ni el CTI se han tomado la molestia de inspeccionar siquiera el domicilio de la afectada, exigimos la apertura inmediata de un proceso penal formal para que este abandono no quede en la impunidad. La inoperancia de las autoridades fue tan evidente que ni la Policía Judicial ni la Fiscalía se presentaron a custodiar el local comercial de Yulixa, permitiendo incluso que personas implicadas intentaran retirar pertenencias del lugar sin la debida autorización legal. Afortunadamente, tras la enérgica presión de nuestro equipo jurídico y en presencia de los familiares, hemos logrado destrabar ese expediente que yacía archivado. Hoy se activa formalmente el impulso procesal para recordar una premisa básica de convivencia: la empatía humana no es opcional, y la indiferencia ante la agonía ajena tiene consecuencias penales. Durante esta jornada, la señora Luz pudo finalmente confrontar al fiscal del caso, quien se comprometió a gestionar la extradición de los responsables que huyeron del país para que rindan cuentas ante la justicia colombiana. Este avance representa un bálsamo para una madre devastada que hoy enfrenta el peor dolor imaginable: sepultar a una hija ejemplar, trabajadora e independiente, cuyo sello personal era una nobleza infinita y una sonrisa radiante que quedará inmortalizada en cada uno de sus recuerdos. Lejos de la melancolía, ella proyectaba una energía desbordante y un liderazgo firme. Su propio salón de belleza era el reflejo de ese perfeccionismo, un espacio impecable y próspero que evidenciaba su éxito financiero. Disfrutaba la vida sin ataduras familiares, era generosa, conversadora y solía bromear entre risas sobre el futuro y las herencias familiares durante nuestros encuentros. Jamás pasó por mi mente que planeara someterse a un procedimiento estético de ese calibre. Su silueta jamás justificó tal riesgo, pues la autenticidad física no debería ceder ante presiones externas ni falsos estándares de vanidad que otros intentan imponer. Como madre de mujeres con curvas, siempre he defendido que el bienestar se cultiva con amor propio y cuidados cotidianos, nunca arriesgando la existencia en un quirófano. Mi presencia en este lugar no obedece a un afán de confrontación ni a disputas con terceros, sino al llamado de quienes crecieron a su lado, recordándome que al no dejar descendencia, el destino de sus pertenencias y su legado me corresponde legítimamente a mí, o en su defecto, a sus hermanas. Exigir los bienes legítimos de mi hija fallecida no constituye ninguna ilegalidad, a pesar de los temores que algunos pretendían infundirme. De hecho, tras una semana de incansables gestiones, fue el propio mandatario de Arauca quien facilitó mi traslado a la capital para coordinar el inventario de sus pertenencias. E incluso ya he recibido propuestas económicas que rondan los 15 millones de pesos por el establecimiento, una cifra cuyo valor comercial real aún desconozco. En el círculo familiar, sus allegados más jóvenes en Bogotá recuerdan que ella solía bromear con la idea de realizarse ciertos retoques estéticos, una iniciativa que sus sobrinos desaconsejaron rotundamente al considerarla una mujer hermosa y auténtica. Lamentablemente, la vanidad personal combinada con la insistencia de supuestas amistades que prometían una apariencia idealizada terminaron por romper su resistencia.
a su personalidad bondadosa y transparente le hizo falta esa dosis de desconfianza necesaria para detectar el peligro, permitiendo que terceros la manipularan para acudir a un lugar guiada por falsas promesas de economía, en lugar de una decisión genuina y planificada. Detrás de la tragedia de mi tía existió una inducción directa por parte de su círculo cercano. Una de sus supuestas amigas, que ya se había sometido a un procedimiento allí, actuó como el gancho comercial para conducirla a un establecimiento clandestino cuya existencia era totalmente desconocida para el público. Quien te guía hacia un matadero sabiendo el peligro que corres no es un amigo, es un cómplice de tu desgracia, y el argumento de la omisión de socorro se cae por su propio peso al ver que prefirieron encender una cámara para documentar su agonía en lugar de teclear un número de emergencia. Es desgarrador que su deseo de verse mejor fuera utilizado para llevarla a esa trampa, pero lo que resulta aún más siniestro y despierta profundas sospechas es el hecho de que estas mujeres abandonaran la clínica para dirigirse de inmediato al apartamento de mi tía. En cualquier protocolo médico formal, el acudiente tiene la obligación estricta de permanecer en el sitio hasta el alta en la sala de recuperación, por lo que su huida hacia el domicilio de la víctima rompe cualquier lógica de acompañamiento y apunta a un comportamiento sumamente turbio. La versión oficial de las acompañantes se desmorona ante una contradicción tan evidente como macabra. Afirmaron haber abandonado la clínica con urgencia para traerle ropa limpia a Yulixa, ignorando convenientemente que ella ya había ingresado al centro estético con un equipaje provisto de mudas de repuesto. Esta coartada de las dos supuestas amigas, entre ellas la mujer conocida en medios como Arrifanía, esconde un vacío de 2 horas idénticas al tiempo que toma desplazarse desde el norte de la ciudad hasta el apartamento de la víctima en el barrio Bosa Santa Lucía, un inmueble al que entraron sin supervisión alguna aprovechando que poseían las llaves. Lo que inicialmente se disfrazó de un noble gesto de auxilio mutó rápidamente en un escenario criminal digno de sospecha cuando los familiares de crianza acudieron a la residencia y descubrieron un panorama desolador, alcancías violentadas, cajones revueltos y un evidente desorden que delataba un registro minucioso y desesperado del lugar, coincidiendo con la misteriosa desaparición de una valiosa cadena de oro que Yulixa siempre portaba. El misterio no radica únicamente en la crueldad de ver a su amiga desvanecerse en un vídeo y negarle una llamada a una ambulancia, sino en descubrir qué buscaban realmente con tanta urgencia en esa vivienda mientras la vida de Yulixa se extinguía en la clínica de garaje, abriendo la escalofriante hipótesis de que el verdadero móvil del abandono no fue el miedo, sino el robo sistemático de su patrimonio. El hermetismo con el que se manejó esta supuesta intervención médica contrasta drásticamente con la sólida planificación financiera que Yulixa venía construyendo de cara a su futuro, un patrimonio que hoy se convierte en la principal pieza del rompecabezas. Durante una reunión familiar en Arauca, en plena Semana Santa, ella misma confesó con orgullo que había estructurado un fondo de ahorro sustancial para asegurar una vejez digna y sin sobresaltos económicos, una disciplina que incluso intentó contagiar a sus hermanas. Su proyección a largo plazo era tan clara que, en su último cumpleaños, reveló su firme intención de liquidar sus negocios en la capital para retornar definitivamente a su tierra natal, donde planeaba inaugurar un moderno centro de estética y así envejecer cerca de su madre. En estas íntimas conversaciones, donde el tema del peso corporal surgía con total naturalidad entre mujeres de contextura robusta, Yulixa siempre defendió la tesis de que el atractivo radicaba en el amor propio y jamás insinuó la necesidad de someterse a un bisturí, pues para ella, cualquier persona que intentara sembrar inseguridades bajo el disfraz de una sugerencia estética no era más que un detractor camuflado. Su trágico desenlace en una camilla clandestina resulta aberrante e inexplicable si se analiza desde la lógica de los estrictos protocolos preoperatorios. Un procedimiento quirúrgico legítimo exige un riguroso itinerario de valoraciones cardiovasculares, perfiles sanguíneos y exámenes de compatibilidad anestésica que suelen prolongarse hasta por 1 año para mitigar riesgos vitales, un blindaje científico que a ella le fue negado en cuestión de horas. La velocidad con la que estas supuestas amigas la condujeron al quirófano, saltándose de golpe cualquier control médico elemental, refuerza la teoría de una emboscada perfectamente ejecutada para despojarla de ese capital que con tanto recelo custodiaba. La sospecha de que este círculo de supuestas amistades operaba bajo una siniestra dinámica de captación económica cobra cada vez mayor fuerza en las mesas de los investigadores. Los nexos entre una de las acompañantes y la regente del centro estético clandestino se remontan a más de 2 años, un tiempo muy superior a los escasos 6 meses que llevaba funcionando el establecimiento en el barrio Venecia. Este dato despierta la hipótesis criminal de que estas mujeres actuaban como reclutadoras o comisionistas camufladas, dedicadas a cazar víctimas incautas para arrastrarlas a procedimientos peligrosos a cambio de un porcentaje financiero. Nadie arrastra a un conocido hacia una trampa de tal magnitud de manera totalmente altruista, y es allí donde el enfoque del penalista Miguel Ángel Ruiz da un giro de 180 grados, apuntando a que el abandono de la víctima en la camilla no fue una huida por pánico, sino una maniobra de distracción perfectamente calculada. Gracias a los testimonios aportados por su familia de crianza,
quienes compartían el día a día de sus finanzas, se descubrió que Yulixa lideraba y participaba activamente en un sistema de cadenas o juntas de ahorro comunitario, esos fondos rotativos donde un grupo de comerciantes aporta capital mensualmente. Días antes de su deceso, a ella le había correspondido el cobro de una millonaria suma en efectivo derivada de estos ahorros acumulados, un botín líquido y difícil de rastrear que se convirtió en el objetivo principal de quienes irrumpieron en su vivienda en Bosa Santa Lucía mientras ella agonizaba. El diseño metodológico de la defensa ha dado un vuelco analítico mediante la construcción de mapas conceptuales basados en la psicología jurídica, la criminología y la criminalística de campo para estructurar hipótesis alternativas que la justicia ordinaria ignoró. Esta reconstrucción del tablero delictivo no solo busca desenmascarar a los autores materiales del saqueo y el abandono, sino que apunta directamente hacia las fallas estructurales del aparato institucional. La estrategia legal ha determinado que la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Superintendencia de Salud y los organismos de inspección locales operaron con una negligencia administrativa flagrante al permitir que un simple establecimiento estético mutara en un quirófano clandestino de alta complejidad sin ningún tipo de control sanitario. Tras someter el expediente a un riguroso comité técnico integrado por reconocidos juristas, la decisión de interponer una multimillonaria demanda de reparación directa contra el Estado colombiano es irreversible. El eje fundamental de esta acción judicial se sostendrá bajo la figura del enriquecimiento de la culpa por la violación al deber objetivo de cuidado, un mandato constitucional e inapelable que obligaba a las entidades gubernamentales a fiscalizar, sellar y desmantelar estos comercios de fachada antes de que cobraran la vida de los ciudadanos. La inoperancia sistemática salpica directamente a la Secretaría de Salud y al Ministerio del Ramo, entidades que han permitido un vacío de vigilancia tan absurdo como indignante en todo el territorio nacional. Resulta irónico y contradictorio que el aparato policivo y los inspectores locales persigan con severidad implacable a un humilde vendedor ambulante que intenta ganarse el sustento diario en una acera, exigiéndole permisos e imponiéndole sanciones inmediatas, mientras que a las clínicas de fachada que operan en locales comerciales ni siquiera se les verifica el cumplimiento de las normas de seguridad de bomberos ni el uso adecuado del suelo. Esta flagrante ausencia de auditorías rigurosas ha convertido el mapa de los centros estéticos en un cementerio silencioso donde cientos de mujeres pierden la vida anualmente bajo el amparo de la impunidad estatal. En medio de este desolador panorama legal, la urgencia de salvaguardar el patrimonio que Yulixa edificó con años de sacrificio se ha vuelto una carrera contra el tiempo, especialmente tras conocerse ofertas oportunistas de apenas 15 millones de pesos por su establecimiento de belleza. Para blindar estos activos y evitar que queden en el limbo o sean reclamados de forma fraudulenta, el equipo de expertos civilistas de nuestra fundación ha determinado que la vía jurídica inmediata es la apertura formal del juicio de sucesión ante un juez de la República, el único camino legal para que la Judicatura reconozca formalmente a los herederos legítimos y ordene la entrega y administración de todos sus bienes, cuentas bancarias y locales comerciales. El aseguramiento de la escena se convirtió en una prioridad absoluta luego de que el director de la unidad de vida validara la solidez de nuestra hipótesis criminal. Cualquier intento prematuro por parte de la familia para retirar enseres del salón de belleza o de la vivienda en Bosa Santa Lucía habría contaminado pruebas biológicas y dactilares irrecuperables. El equipo forense y los peritos en criminalística preparan una inspección técnica minuciosa en ambos inmuebles utilizando reactivos químicos y luces forenses de espectro ultravioleta, herramientas científicas diseñadas para detectar fluidos, huellas de calzado o alteraciones en las cerraduras que confirmen un saqueo bajo la modalidad de abuso de confianza. Esta intervención pericial busca convertir las inferencias sobre la desaparición de la cadena de oro y el dinero en efectivo de las juntas de ahorro en evidencia material contundente que obligue a la Fiscalía a emitir las respectivas órdenes de captura. Mientras la maquinaria judicial apenas comenzaba a reaccionar en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, en la tranquilidad de su hogar en Arauca, la señora Luz recibía una llamada telefónica de su nieta que rompería su realidad para siempre. El tono quejumbroso y evasivo de la joven, quien inicialmente intentó amortiguar el impacto pidiéndole que mantuviera la calma, encendió las alarmas de la madre, cuya mente voló de inmediato hacia un accidente doméstico, un presentimiento que se transformó en certeza absoluta cuando el llanto incontenible de la menor la obligó a cederle el teléfono a su esposo para que fuera él quien vocalizara la devastadora noticia. La voz trémula de su yerno, Juan David, irrumpió a través del receptor con una frase que pretendía amortiguar el golpe, pero que terminó por desatar el caos. Le aseguró que Yulixa simplemente no lograba ser localizada por ningún rincón de la capital. El impacto de aquellas palabras sumió a la anciana en una crisis de llanto incontrolable dentro de su soledad, obligándola a cruzar la calle en un estado de total desespero para buscar el amparo de Sandra, una vecina de confianza. Con total ligereza y desconociendo el trasfondo de la situación, la mujer intentó restarle gravedad al asunto sugiriendo que la joven probablemente se había ido de fiesta, una teoría que la madre rechazó de inmediato de forma tajante, sabiendo que las salidas nocturnas y el baile jamás formaron parte de la rutina de su hija.
La atmósfera de escepticismo vecinal se desmoronó por completo cuando las líneas telefónicas colapsaron con nuevas llamadas desde la localidad de Villavicencio. Fue su otra hija, Brenda, quien rompió el protocolo de la incertidumbre al sugerir desde la distancia encender las primeras velas en la fachada de la casa y convocar a cadenas de oración comunitarias. En medio del fervor de los rezos, los cánticos religiosos y los reclamos de un castigo ejemplar para los responsables, la señora Luz se mantuvo firme ante los cuestionamientos de su comunidad, sentenciando que su único clamor terrenal era el hallazgo del cuerpo de Yulixa y el juicio de los hombres, pues del resto se encargaría la justicia divina. El eco de la tragedia escaló con tal rapidez en las esferas del poder que, a la mañana siguiente, su nieta la contactó nuevamente para informarle, con profundo asombro, que el propio despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá requería de manera prioritaria su línea telefónica directa para coordinar un canal institucional de apoyo y asistencia humanitaria que la familia jamás imaginó recibir. La confirmación de la tragedia llegó a través de una fría llamada del funcionario gubernamental que coordinaba el caso, quien tras escuchar el desesperado ruego de la madre por recuperar a su hija sana y salva, solo pudo responder con un sepulcral silencio que precedió el golpe definitivo. Al sintonizar las emisiones informativas de la televisión local, el rostro de la señora Luz se desfiguró al ver en pantalla gigante las imágenes de la dantesca escena donde yacían los restos de Yulixa, desatando una marea de gritos, llantos incontenibles y una crisis nerviosa que se manifestó en un temblor corporal incontrolable que la dejó al borde del desmayo. Ante el estruendo de su dolor, los vecinos de la cuadra irrumpieron en la vivienda para sostenerla, mientras la noticia se esparcía como pólvora por todo el vecindario. Las horas posteriores se convirtieron en un laberinto caótico de trámites urgentes, llamadas cruzadas y un desespero motorizado que obligaba a la familia a correr de un extremo a otro de la ciudad entre dependencias judiciales y morgues forenses. En un momento de lucidez dentro de ese infierno, la anciana logró discar el número de su hija Brenda en Villavicencio para confesarle, con el hilo de voz que le quedaba, que sentía que el corazón se le salía del pecho ante la magnitud de la desgracia, recibiendo de vuelta un consuelo impotente que la instaba a aferrarse a la calma en el día más oscuro y desgarrador de toda su existencia. El intento de Brenda por sembrar un mensaje de fe y justicia divina en medio de la videollamada colisionó de frente contra la frialdad del sistema judicial, transformando el dolor de la señora Luz en una justificada indignación cuando el fiscal del caso insinuó que los sospechosos podrían quedar libres en cuestión de días si el aparato penal de Bogotá no agilizaba los trámites de imputación. Contemplando la pantalla del dispositivo con el rostro endurecido por la impotencia, la madre interrumpió el formalismo del funcionario para sentenciar con vehemencia que su hija no era un animal abandonado a su suerte y que no descansaría hasta ver tras las rejas a los ciudadanos extranjeros que, tras cometer el crimen, huyeron impunemente de territorio colombiano. Lejos de la frialdad de los expedientes, el verdadero legado de Yulixa permanecerá intacto en la memoria de sus seres queridos. Ana Lucrecia prefiere evocar el eco de su última visita a Arauca, un encuentro impregnado de risas contagiosas, abrazos cálidos y discursos motivacionales donde la esteticista instaba a sus hermanas a batallar incansablemente por el porvenir de sus hijos y la consolidación de sus metas personales. Esta firmeza familiar sirve también como un escudo frente a los crueles juicios de la opinión pública y los internautas, quienes desde el desconocimiento critican su proceder sin comprender las dinámicas de vulnerabilidad y peligro que se viven en el contexto de su región, una dolorosa realidad que evoca viejos fantasmas del pasado y que lleva a las hermanas a reflexionar, desde lo más profundo de su corazón, sobre lo complejo que resulta proteger a los seres amados en un entorno donde la violencia suele cobrar facturas impagables. La trágica muerte de Yulixa Tolosa no es un hecho aislado, sino la radiografía de una doble indolencia que estremece al país. Por un lado, la frialdad de un círculo de supuestas amigas que prefirieron registrar la agonía en un teléfono celular antes que marcar una línea de emergencia, y por el otro, la flagrante ausencia de un Estado que persigue al comercio informal pero dobla la mirada ante los quirófanos clandestinos que operan a plena luz del día. Este caso desborda el dolor de una mala praxis médica para adentrarse en el terreno de lo criminal, donde el abandono forzado, la manipulación de la vanidad, el presunto saqueo de una vivienda en Bosa Santa Lucía y la misteriosa desaparición de los ahorros de toda una vida configuran una auténtica emboscada. Mientras la fiscalía y los peritos forenses intentan reconstruir con luces ultravioletas y reactivos lo que realmente ocurrió en ese salón de belleza de Venecia, queda en el aire una alarmante lección sobre los peligros de la presión social y la necesidad imperiosa de una justicia real, que no se dilate en la burocracia ni permita que los implicados hallen refugio en la impunidad del extranjero. La memoria de una mujer que solo soñaba con asegurar su vejez y regresar a su natal Arauca exige que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias, transformando el luto de una madre en el motor de un cambio definitivo para que ninguna otra vida se apague en una camilla ilegal. Si consideras que visibilizar este tipo de historias es fundamental para alertar a la comunidad y presionar a las autoridades en la búsqueda de la verdad, apoya nuestro trabajo investigativo, dale un me gusta a este vídeo,
Déjanos tu opinión en la caja de comentarios sobre el papel de las acompañantes en esta tragedia y suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para no perderte las próximas actualizaciones de este y otros casos que impactan al país. Tu interacción ayuda a que la justicia no se quede en el olvido.